Hoy es 11 del 11 y traemos una exclusiva en el canal muy interesante, la presentación mundial de los 7 Hz Divine by Clinical. Se estrenan hoy a nivel mundial y los tenemos en el canal. En primer lugar, quiero agradecer a Limshow la oportunidad que nos brinda al canal de poder traer una presentación mundial como es la de los 7 Hz Divine by Clinical, porque es todo un honor para el canal poder participar en una presentación mundial de un IEM que es hoy cuando empieza su venta efectiva en el mercado. Así que podremos ya hablar un poquito de los materiales, acabados y sobre todo de la calidad de sonido de este auricular. Un auricular que parte de la colaboración de Clinical y que creo no requiere presentación, y si no estás muy en el mundo del audio, decir que es una de las personas más influyentes en el mundo del audio portátil y que son numerosas las colaboraciones con reconocidísimos fabricantes y uno de ellos es 7 Hz. Bien, el auricular que nos trae hoy en este vídeo, la presentación de este vídeo es del Divine, pero el Divine no se ha presentado solo. El Divine se ha presentado como si fuera un díptico, podríamos decir, con su hermano, el Diablo. Son dos auriculares que se complementan entre sí con unos perfiles que se diferencian. En este caso vamos a hablar solo del Divine y el Diablo, pues digamos que tiene un perfil un poquito más atrevido o más canalla, como por el nombre podemos percibir. Pero bueno, veremos que no se va a quedar muy atrás el Divine. Vamos allá. En primer lugar, quiero hablar de la presentación del producto. Veréis, la presentación del producto se hace con una caja bastante sencilla. Simplemente, bueno, pues con la inscripción Divine, la fotografía de los auriculares, es una caja muy básica, muy sencilla. Y detrás sí que tenemos las características de los auriculares, al menos las más interesantes. En ella nos indica que estamos ante un planar magnetic de 14,5 milímetros, que es el tamaño estándar más o menos de los IEMs, con una conexión 2 pin 0,78, el cable por tanto es extraíble o reemplazable, y tiene una sensibilidad de 18 ohmios y una impedancia de 18 ohmios y una sensibilidad de 107 decibelios por voltio medidos a 1 kHz. Por tanto, aparentemente son unos auriculares sencillos de mover. Esto lo vamos a ver más adelante en cuanto hablemos de la potencia asociada al producto. Siempre hablo de la potencia asociada al producto antes de la calidad en sí de sonido. Creo que es un punto muy interesante de cualquier auricular. Bien, dentro de esta caja tendremos el típico estuche de 7 Hz. A mí personalmente me encanta. Es un estuche, parece un joyero o un estuche de estos que llevábamos en el colegio, que lo abrimos, cuesta de abrir, realmente cuesta de abrir, en el cual tendríamos dentro las instrucciones, una malla donde tenemos las puntas de repuesto y en distintos tamaños, las vamos a dejar fuera, y en el lado opuesto un preformado para enrollar el cable en esta parte inferior y dejar los auriculares aquí. Es un estuche que realmente es muy bonito, funciona muy bien, pero tiene un pequeño inconveniente y es el tamaño, abulta bastante, por tanto no lo podemos transportar en un bolsillo o en un pequeño bolso, necesitamos ya una mochila pues de un tamaño considerable. ¿Es un inconveniente? Pues sí, no, depende, porque es práctico, es muy apropiado, no vamos a forzar nunca el cable, pero es cierto que no es un estuche fácil de transportar en ese sentido. Esto respecto al estuche. Bien, no hay muchos accesorios, como habéis visto, y tengo que decir que en el libro de instrucciones, más que un libro de instrucciones, es un tipo de reglamentación de peligros asociados al alto volumen, al uso de los auriculares, etc. Es decir, en sí no es un libro de instrucciones. A mí me hubiera gustado personalmente que hubiera venido el uso de los distintos ear tips, si hacen o no una modificación de sonido, o bien si nos incluyen unas curvas, que veremos unas curvas a lo largo del vídeo de respuestas de frecuencias y las compararemos con los que creo que son perfiles con los que los podemos comparar, y esto lo echo de menos, una especie de tarjeta en la que tener un poquito más de información del auricular. Pero bien, eso es un mal menor porque no afecta al sonido, y todo lo que no afecte al sonido pues es relativamente aceptable. Si cogemos los auriculares, voy a empezar
por sus copas. Los pequeños auriculares, los voy a intentar acercar a la cámara, si no pondré unas fotos donde podremos apreciarlos mejor. Están acabados en metal, es un aluminio CNC con un mecanizado realmente excelente, extraordinario. Además están pulidos en un acabado espejo y con un grabado láser en el que podemos ver, por un lado, en el faceplate el logotipo de 7 Hz y en uno de los laterales Divine. No sé si se observará, seguramente no en la cámara. Pondré una foto de esto y lo veremos con más detalle. Además, veréis que ahí tenemos 3 agujeros de ventilación, probablemente sea para evitar presión o sobrepresión dentro de la carcasa. Y tenemos también aquí en la parte interna un orificio, un pequeño orificio que seguramente sea para evitar condensaciones del auricular. El auricular es realmente compacto. Estamos hablando de un auricular muy compacto, tiene grabadas las letras L y R tanto en la carcasa como en el cable y se colocan de una manera muy sencilla. Realmente entran en el oído muy bien. Me los estoy colocando, como veis, entran perfectamente en el oído, no abultan demasiado. El aislamiento, bueno, pues no es de los mejores, no está mal, pero quizás esté por debajo de la media. No obstante, se pueden usar en la calle y decir que este acabado magnífico, pues evidentemente atrae las huellas de una manera exagerada y probablemente, y por desgracia, en el futuro también microrrayas, ya que está muy pulido y este acabado espejo realmente es muy delicado. Bien, es el coste de tener estos acabados, evidentemente no se puede tener todo. Las boquillas, el filtro de la boquilla no es intercambiable, el cable, como hemos dicho, 0,78 2 pin, y el cable sí que es cierto que si bien tiene una calidad realmente extraordinaria, excelente, a mí este cable me ha encantado, es un cable bastante rígido. Es un cable rígido y a la hora de doblarlo para guardarlo, a ver, se hace con facilidad y el cable no se va a enredar, pero se nota que es un cable muy rígido y también cuando lo estamos transportando o lo llevamos puesto, mejor dicho, el cable queda demasiado rígido y esto hay gente que no le gusta. A mí personalmente no me ha supuesto un inconveniente toda esta semana de uso, pero realmente reconozco que esto puede ser un problema para mucha gente. Tiene un trenzado de mucha calidad, tiene un recubrimiento de PVC muy bueno, conector metálico, el separador de los cables metálico y además el deslizador funciona y sujeta perfectamente, por tanto es un acabado realmente exquisito. Decir que también es muy importante que las puntas no son intercambiables, es decir, en este modelo en concreto, este ha venido con una punta de 3,5 milímetros. A fecha de hoy, 11 del 11, pues desconozco si 7 Hz va a ofrecer variantes con acabados de 3,5 y 4,4 o tendremos que sustituir el cable. Hoy en día eso es un mal menor, puesto que mientras podamos sustituir el cable podemos hacer con él lo que queramos, poner cables de mucha más calidad, que no lo creo necesario, y en este caso pues podríamos pasar a 4,4 milímetros o 2,5 milímetros en caso de querer un cable balanceado, cosa que personalmente tampoco creo que sea necesario porque el auricular se ha comportado de una manera excelente. Indicar, antes de que empezar con el tema del sonido, que al final del vídeo vamos a ver o comentar un poquito las gráficas comparativas de este auricular en comparación con su hermano el Diablo, en comparación con dos auriculares que ahora mencionaré cuando esté hablando del sonido, que creo que son comparaciones más o menos justas. Realmente las comparaciones son siempre odiosas, pero encontré esos parecidos o me vino a la cabeza cuando lo estuve probando estos dos auriculares y bueno, no iba desencaminada la cosa. Veréis, la primera sensación que tuve cuando me los coloqué en el oído fue la primera escucha que tuve, primera escucha de decir 2 minutos me los pongo y a ver qué pasa. Me sorprendieron y me sorprendieron para bien y mucho, porque realmente tuve una sensación de un escenario, de una especialidad superior a la media. No voy a decir inmensa, como puede ser auriculares superiores, pero sí suficientemente amplia. Y me vino enseguida a la cabeza la comparación con los 7 Hz Timeless, los originales, el modelo 1. Bien, por tanto teníamos ya un punto muy favorable con estos auriculares, una espacialidad realmente
muy agradable, amplia y que respiraba en cierta medida. No quiero decir que sean analíticos ni tan resolutivos como otros auriculares. Tampoco tienen esa respiración inmensa que podemos encontrar en drivers Planar Magnetics, pero por encima de la media se dejan notar y eso ya es algo positivo cuando pruebas un auricular y tienes estas sensaciones iniciales. No obstante, esta para mí no es la característica principal de este auricular. Este auricular para mí destaca sobre todo en su gama media. Para hablar de la gama media, vamos a empezar por orden, vamos a empezar por los graves y ya llegaremos a la gama media. Veréis, este auricular se destaca o se anuncia con una curva de hasta más 10 decibelios en las frecuencias graves. Es cierto que esta frecuencia, lo veremos en las gráficas, es descendente, va buscando la línea de los medios y tenemos una parte de los medios bajos que está más o menos muy equilibrada, muy recta, muy balanceada, es decir, muy plana. Después, a partir de ahí, va buscando una curva ascendente que es bastante prolongada, si no recuerdo mal ahora mismo es hasta los 3-4 kHz, lo que le da una presencia de medios realmente sorprendente. Y esta es la característica principal de este auricular, su presencia en medios. Si yo tengo que dar una definición de este auricular, es su presencia en medios, que es realmente sorprendente. ¿Cómo lo hace? Viniendo de una curva de graves de más 10 decibelios, pero muy suave, un descenso. No estamos hablando de un auricular basshead en absoluto, pero sí que estamos hablando de una transición muy gradual hacia esta gama media, muy pronunciada, y por tanto queda muy bien integrada. Justo con el punto de darle un toque de diversión. Parece ser, o me da la sensación de que han querido, o que ha querido Kronecker, o bien 7 Hz, no sé a qué parte ha correspondido esta parte, el dar un toque dinámico al Planar Magnetic. Me explico, no que pierda un carácter del Planar Magnetic en su resolución y en su velocidad en cuanto a los graves, pero sí darle un toque divertido, un toque canalla, que no tiene nada que ver, porque esta es la versión plana, su hermano Diablo es el más cañero, por decirlo de alguna manera, y separarlo un poco de ese sonido que pueda parecer un poco plano y sin vida por abajo, que esto no es la definición de un Planar Magnetic, pero creo que se entiende, es decir, darle un punch adicional, como si fuera un driver dinámico, a un Planar Magnetic sin renunciar a la resolución del planar. Como decía, no ha perdido esa fuerza de los medios por este ascenso que tenía hacia los graves, no pierde la fuerza en los medios porque están muy potenciados y por tanto el equilibrio entre graves y medios es muy grande. Es un equilibrio grande pero tendiente a los medios. Y esto quiero dejarlo muy claro porque a la larga una escucha prolongada de este auricular podría causar fatiga porque es muy incisivo en los medios. En cuanto a los agudos, no están descuidados. Es un Planar Magnetic de calidad, es un Planar Magnetic que tiene una resolución buena por arriba, no nos presenta capas y capas de información, pero sí que es detallado y podemos tener una muy buena separación de instrumentos. De hecho, pistas que están grabadas de una manera muy aturullada, el auricular es capaz de resolver todo eso y mostrarnos cada uno de los instrumentos más o menos por separado, sin mostrar todo como una masa que no entendemos. Por tanto, el auricular está bien resuelto y hace su trabajo muy bien, graves, medios y agudos, pero siempre empujando esos agudos hacia adelante. No tiene sibilancias en cuanto a los agudos, tiene algún recurso para darle un poquito de aire por arriba, lo veremos ahora en la gráfica. Los medios incisivos no llegan a ser metálicos, pero ojito, que a mucha gente le podría resultar molesto o a alguna gente le podría resultar molesto y un grave divertido. ¿Qué quiere decir esto? Veréis, para mi entender y con mi experiencia, quien busque un perfil tipo basshead o en V, este auricular no va a ser para él. Este auricular en absoluto va a ser para él. Quien busque un auricular analítico o muy divertido por arriba, brillante, este auricular tampoco va a ser para él, porque este se sitúa justo en medio de esos dos mundos. ¿Pero qué pasa en medio de esos dos mundos? Bueno, pues digamos que no suele haber un perfil de quien busca algo rico en medios,
que sí que existe, ojo, porque para muchos géneros y muchos recursos viene muy bien, pero suele ser un perfil entonces que va a contentar a quien no busca un perfil específico. Esa es una de las ideas, es decir, si yo no busco un perfil basket ni busco un perfil analítico o brillante, tal vez con este perfil medio, que podríamos llamar entre comillas neutro, que no lo es, pues podríamos estar satisfechos con este perfil. Por tanto, puede cuadrar a mucha gente. También puede cuadrar a quien efectivamente lo busque, porque realmente realza las voces de una manera maravillosa. Por tanto, voces e instrumentos que se centren en las frecuencias medias, tenemos una gran ventaja con estos auriculares. Además, nos ofrece una buena resolución por arriba y un toquecillo por abajo que le da un poquito de calor. Entonces, tenemos un auricular realmente bueno. Insisto, no es analítico, no es bass head y tenemos muchos medios. Debemos de quedarnos con eso. La escena es superior a la media, bastante generosa, diría yo, y a mí me recordó instantáneamente a los 7 Hz Timeless. Si tuviera que compararlo, y ahora lo veremos con las gráficas, con dos auriculares, evidentemente uno ya lo he mencionado, los 7 Hz Timeless, y ahora ya estaréis viendo las gráficas, y el segundo es el Duno Titan S. El Duno Titan S es un auricular que realmente no se parece a este auricular. El Duno Titan S es un auricular mucho más delgado cuyo sonido o lo amas o lo odias. Pero, curiosamente, si vemos las gráficas, serán muy parecidos, veréis. Es o corresponde a la comparación con el Titan S, el que os comentaba que es un auricular muy delgadito y que o lo odias o lo amas. Pero como podéis ver, la curva es bastante parecida. Entre los 100 Hz y prácticamente los 8 kHz, donde ya se desvía un poquito, están dibujando una curva realmente muy similar. Esa delgadez del Titan S, como veis, se evidencia mucho en la zona de los graves, es decir, de 100 Hz para abajo. Pero si os fijáis, el perfil hasta los 8 kHz prácticamente es idéntico. Y a partir de ahí vuelve a tener una curva prácticamente muy similar. Es decir, hasta los 15 kHz tenemos prácticamente una curva dibujada con unas pequeñas diferencias, pero es un sonido muy similar. Evidentemente, muchísimo más delgado en el 7 Hz, muchísimo más delgado en el Duno Titan S por varios motivos. En primer lugar, porque la curva de graves es inferior y por la tecnología, es decir, el driver dinámico del Duno Titan S está 1000 veces más limitado que el Planar Magnetic del 7 Hz Clinacle Divine. Si vemos una segunda gráfica, ahora estamos viendo su comparación con su hermano, iba a decir gemelo, pero no son gemelos, con su antagónico o su díptico, con el Diablo. No sé, sí, se verá bien en la pantalla, supongo. El Diablo es el que está en azul clarito, como veis. Hasta los 400 Hz tenemos más frecuencias de graves, tiene mucha más pegada. Y a partir de los 800 Hz, que es en el ámbito en el que se decía que se encontraban planos, a partir de ahí es menos incisivo o menos resolutivo, por decirlo de alguna manera, el Diablo. Por tanto, aquí estamos potenciando los medios y agudos en el Divine y estamos potenciando al revés los graves en el Diablo. Por tanto, ya os podéis hacer una idea de los perfiles a los que va dirigido cada uno. Y finalmente, esta es la comparación con el Divine del 7 Hz Clinacle Divine con el 7 Hz Timeless. Aquí esta gráfica, que más o menos podemos decir es equivalente o similar, tenemos por un lado una cosa muy curiosa, y es que realmente en los graves, en esta gráfica, la medición ha salido superior en los Timeless. Bueno, no sé por qué ha pasado esto, porque realmente el Timeless es un auricular no tan delgado como el Duno Titan S, pero no es tan incisivo en graves como el Divine.
Esto es muy relativo, pero bueno, veis que hay una separación en los 20 Hz de apenas 1 decibelio y una separación de 2 decibelios como mucho a lo largo de la banda, pero no creo yo que llegue ni a esto. A partir de ahí, entre 150 y 400 Hz son idénticos, hacen la misma extensión entre los 500 y 1,5 kHz, y a partir de aquí sí que empieza a despegar el timeless. Y aquí empieza a despegar el timeless a los 2 kHz, entre los 6 y los 8 kHz con un pico, otro pico a los 10 kHz y otro pico casi a los 15 kHz, como podéis ver en la gráfica. Y esto es lo que hace del timeless un auricular más resolutivo que el Divine y un auricular con más respiración, con más aire por arriba. Esto no hace un auricular mejor o peor, simplemente es una forma distinta de presentar el sonido. Dejamos las gráficas y volvemos. Bien, y estas han sido mis impresiones, que espero hayan sido de utilidad, de los 7 Hz Divine by Crinacle. Decir que aunque los haya comparado las gráficas con los Dunu Titan S y con el 7 Hz Timeless, evidentemente no tiene nada que ver con el Dunu Titan S, porque es un auricular de menos categoría, de una categoría inferior. Y respecto a su comparación con los Timeless, como veis, hemos visto sus similitudes, pero dónde se han diferenciado, sobre todo en el tema del aire. Si tengo que compararlo en cuanto a categoría, porque está justo en medio, porque va a tener un precio aproximado de salida de unos $150, este auricular se va a situar mucho más cerca de los Timeless que de las gamas inferiores. Está basado en un modelo inferior y han logrado subirlo de categoría, y además lo han colocado en un sitio donde tenemos realmente unas luchas preciosas, porque nos beneficiamos los usuarios de ellas. Y tenemos unos auriculares de tantísima calidad que podemos elegir prácticamente perfiles, comodidad, etc. Veréis, y por resumir y cerrar el vídeo, a nivel de comodidad y acabados está cerca de un acabado perfecto, de un 9. Tenemos el problema del cable y que a lo mejor algún equipamiento adicional en el estuche, pero probablemente costarían más. Por tanto, no le podemos reprochar nada. Y en cuanto a sonido, como tenemos dos perfiles para elegir, tenemos el Diablo por un lado, que es el hermano canalla, ese con un impacto con mucho más punch y menos respuesta en medios y agudos, y tenemos por otro lado esta opción. Tenemos una grandísima oportunidad de elegir dos perfiles de sonido distintos dentro de un aparente mismo modelo de este díptico, lo que es una ventaja a la hora de comprarlo, porque no todos los fabricantes nos ofrecen dos versiones de un mismo modelo para decir, mira, tienes aquí una versión con este perfil y esta otra versión con este otro. Por tanto, creo que es un acierto muy grande. Si yo tuviera que elegir solo uno de ellos, para mí, personalmente, pues sin duda me quedo con el Divine. Cuadra mucho con mi perfil. Sí que es cierto que con horas prolongadas de uso creo que podría ser podría causar fatiga a quien no esté acostumbrado a este tipo de sonido. Pero realmente si lo que buscas es precisión en las voces, unas voces bien colocadas, bien adelantadas, y quieres instrumentos, por ejemplo solistas, bien colocados, y además que puedas destacar algunas frecuencias graves sin perder además el detalle por arriba y a un precio tan contenido como este, pues realmente el Divine es una opción muy buena. Si no, tienes la opción del Diablo, que a lo mejor no te cuadra ninguno de los dos, pero no se puede decir que sean ninguno de los dos malos auriculares. Especialmente hablo del Divine, que es el que he tenido la ocasión de probar. El otro está un poco teorizado por mi parte viendo las gráficas, pero no debe de diferir mucho el resultado final teniendo en cuenta que parten de un mismo trabajo, con una distinta afinación. Por tanto, creo que es una apuesta de 7 Hz y de Crinacle muy potente y muy a tener en cuenta. Creo que ni 7 Hz ni Crinacle tienen que demostrar nada porque son dos nombres con autoridad propia dentro del mundo de la alta fidelidad y del audio portátil, y son dos propuestas muy respetables que para mí ha sido un honor poder probar el 7 Hz Divine. Y por supuesto invitaros a que podáis escucharlo y seguir contando con vosotros en futuros vídeos y en futuras presentaciones. Muchas gracias y espero que os haya gustado el vídeo.